Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de álgebra lineal. Seguimos en el tema 1, espacios vectoriales. En este vídeo vamos a tratar el concepto de base de un espacio vectorial. Este concepto es clave a lo largo de toda la teoría del álgebra lineal, puesto que nos va a permitir, en la teoría de espacios vectoriales de dimensión finita, nos va a permitir el poder expresar ciertas relaciones a través de ecuaciones algebraicas. El concepto de base es fundamental y lo utilizamos casi sin darnos cuenta en nuestro día a día y nos aparece también en las distintas ramas que hemos utilizado de geometría hasta el momento, ¿no? A lo mejor estamos familiarizados con los cursos de geometría de bachillerato y allí, casi sin darnos cuenta, hemos utilizado el concepto de base. Aquí lo que vamos a hacer es, de alguna manera, llevar este concepto de manera formal a la teoría matemática que estamos tratando y lo vamos a generalizar a diferentes o a varias dimensiones, ¿no? No solo a dos o tres dimensiones, que es lo que quizás se ha venido tratando en los cursos previos de bachillerato, cuando hemos tratado la geometría o el álgebra lineal. Entonces, bueno, por aclarar un poco lo que es el concepto de base, una base lo que pretendemos que sea es un conjunto de vectores de manera que cualquier otro vector del espacio vectorial esté relacionado con ellos de forma lineal. Hemos tratado en vídeos anteriores, hemos hablado de las combinaciones lineales y esa es la manera en la que se van a relacionar nuestros vectores dentro del álgebra lineal. Digamos que dos vectores están de alguna manera relacionados cuando se pueden combinar linealmente uno con otro o un vector se puede combinar linealmente con otros. Entonces, lo que pretenden las bases es ser un conjunto de vectores de manera que todos los del espacio se puedan combinar linealmente con ellos y además esa relación sea única en algún sentido, ¿no? Por ejemplo, esto, por verlo de manera un poco más explícita, cuando estábamos tratando el espacio R2 en cursos previos, ¿vale? Y teníamos aquí un vector, como podía ser el vector, por ejemplo, digamos, este es 1 y este es el vector también de longitud 1, coordenada x1 y coordenada y1, pues de alguna manera este vector estaba relacionado también con estos vectores que estaban en los ejes x e y. Aquí tenemos el eje x, aquí el y, aquí tenemos este vector de aquí y aquí tenemos este otro vector de aquí. De alguna manera este vector está relacionado con estos dos, ya que este vector es el vector 1, 0, es el vector 0, 1. Pero en general, si cogiésemos otro vector, por ejemplo este vector podría ser, pongamos esto es 1, este es el 1, este el 2 y este podría ser el 3, y esto podría ser el 1 y esto el 2. Este vector sería el 3, 2, el de coordenadas 3, 2. También se puede relacionar con estos otros dos vectores, ya que este vector es el vector 3 veces el vector 1, 0 más 2 veces el 0, 1. Como podemos ver aquí, este es el vector 1, 0, pues sumado 3 veces me daría este vector más grande y el vector 0, 1 es este de aquí, sumado 2 veces me daría este más grande. Y la suma de esos dos me daría mi vector 3. Además, esto ocurre, esto que hemos visto, puede ocurrir con cualquier otro vector. Si tomáramos cualquier otro vector por aquí, pues haciendo lo mismo, tendríamos que este vector de coordenadas x e y pues se expresa como x por el vector 1, 0 más y por el vector 0, 1. Así que de alguna manera lo que estamos viendo es que cualquier vector del plano R2 se puede expresar relacionado linealmente o como una combinación lineal de los vectores 1, 0 y 0, 1. Además, si uno se fija, lo que ocurre es que estos coeficientes de aquí son los únicos coeficientes que al multiplicarlos por 1, 0 y por 0, 1 me dan mi vector 3, 2. O dado un vector esférico x, y, pues este x y este y son los únicos números reales, porque son números reales. En este caso he puesto un ejemplo, en el 3, 2 era un ejemplo de números enteros, pero si es genérico, pues serán números reales. X e y son los únicos que al multiplicar x por 1, 0 y sumarle y por 0, 1 me da el vector x. Entonces ese es el sentido de unicidad que vamos buscando.
Y justamente estos coeficientes, estos números reales, son precisamente las coordenadas del vector. Entonces, de alguna manera buscamos eso. Buscamos conjuntos, en este caso el conjunto es el 1, 0, 0, 1, conjuntos de vectores del espacio vectorial, tales que, al coger un vector genérico, estos siempre se puedan expresar como una combinación lineal de ellos, pero además tiene que ser una combinación lineal en la que estos coeficientes sean únicos. Y esos coeficientes serán lo que llamemos coordenadas del vector en este conjunto, ¿no? Este tipo de conjuntos es lo que vamos a denominar bases del espacio vectorial y veremos que en un espacio vectorial, obviamente, pues puede haber varias bases. Puede haber infinitas, de hecho, habrá infinitas bases en un espacio vectorial infinito. Eh, Además, pues eso, veremos cómo estos coeficientes son una manera de identificar el vector dentro del espacio vectorial. Y es una manera única de llamar a ese vector. De otra manera, esto va a ocurrir, lo veremos, también el conjunto de vectores 1, 1, el conjunto de vectores 0, 1, también forman una base, o sea, también forman esto que vamos a denominar base, que es un conjunto de R2 al que todo vector se puede expresar como combinación lineal de ellos y los coeficientes de esa combinación lineal son únicos. Vamos a ver que también son vectores, entonces este vector xy pues también va a tener unos coeficientes x raya por 1, 1, tales que una más otro coeficiente y raya por 0, 1, ¿vale? Tales que este x raya y raya son únicos, pero este x raya no tiene por qué ser igual a x y este y raya no tiene por qué ser igual a y. Entonces este tendrá asociadas en esta base que vamos a llamar, esta la vamos a llamar B, pues C, porque se suele denominar a estas bases la base canónica, ya lo veremos. Y esto otra base, pues este X raya y raya, que podemos poner el subíndice de B, serían las coordenadas del vector XY en esta base B, y este XY pues serían las coordenadas de mi vector XY en la base B sub C. Entonces, como vemos, dependiendo de la base que se estuviese considerando, un vector podrá tener distintas coordenadas. Lo que se ha venido utilizando habitualmente en cosas anteriores ha sido esta base canónica, ya que a los vectores del plano pues los identificábamos con sus coordenadas en la base canónica. Por eso se le llama canónica, básicamente. Bien, pues vamos a formalizar todo esto en nuestra teoría algebraica de manera más abstracta, ¿no? Como venimos haciendo. Pues bien, vamos a comenzar por una definición, que va a ser la definición de cuando un conjunto es una base. Como acabamos de comentar, queremos que nuestros conjuntos sean base cuando todo vector se pueda expresar como combinación lineal de los elementos de ese conjunto. Esto ya lo hemos definido anteriormente y es lo que denominábamos ser sistema generador. Lo que nos faltará añadirle a la definición de lo que es una base, para que un conjunto sea una base, es la condición que nos asegure que estos coeficientes vayan a ser únicos, ¿vale? Cuando los expresemos como combinación lineal. Entonces, como decimos, vamos a formalizar esto del siguiente modo. Voy a dar aquí la definición y vamos a comprobar que efectivamente se cumple, que las bases cumplen estos requisitos que queremos, ¿no? Entonces, bien, vamos a dar la definición. Definición. Sea E un espacio vectorial sobre K cuerpo conmutativo y sea B un subconjunto de E no vacío. Se dice que B es una base de E cuando cumple las siguientes propiedades.
Primero, que sea un sistema generador, lo que hemos dicho. Es decir, con esto lo que se va a cumplir es que todo vector del espacio se va a poder expresar como combinación lineal finita de elementos de B. Recordemos que B es un subconjunto de E, como E es infinito, B podría ser un conjunto infinito. Nadie está diciendo que sea un conjunto finito. Entonces, esto lo que garantiza es que todo vector se puede expresar como una combinación lineal finita, ¿no?, de elementos de E. Es decir, para cualquier x de E existen unos escalares, vamos a llamarlo super de K, y existen unos vectores que van a depender de x, van a depender del x que dejamos, ¿vale? De E, tal que x se va a poder expresar como una combinación lineal de ellos. Esta es la primera condición. Y la segunda condición, la que va a hacer que estos coeficientes vayan a ser únicos, ¿vale? Es decir, que si se diese otra, que x se puede expresar como otra combinación lineal finita de vectores de B, perdón, esto lo he escrito mal, ¿vale? Aquí no es de vectores de E, sino de vectores de B. La otra condición, como digo, porque asegure que la unicidad de estos coeficientes va a ser que B es un sistema libre, o lo que habíamos llamado linealmente independiente. ¿Vale? Es un conjunto de vectores linealmente independiente. Conjunto de vectores linealmente independientes. Mm, bien, entonces vamos a observar aquí, o lo que vamos a hacer aquí, es ver que efectivamente esto pues determina de manera única los coeficientes, ¿no? O sea, ocurre lo que decimos, que todo vector se puede expresar como combinación lineal de vectores del conjunto y además esos coeficientes que son únicos, ¿no? Lo vamos a ver aquí como una observación. ¿Bien? Entonces, si ves una base, y ves base de E y X es un vector, vale, pues supongamos que X es combinación, tiene una combinación lineal de unos ciertos vectores, vamos a llamarlo pues X1 más XR, ¿vale? X R, y que X, por otro lado, también se puede expresar como otra combinación lineal, voy a llamarlos, por ejemplo, I1 de raya X1 más I, pues S, porque a priori podría ocurrir que no sea la misma cantidad de vectores, ¿vale? De manera que, pues eso, estos X R pues pertenecen a B, estos E1 X raya, E raya X S pues pertenecen a B también, y tanto X1 XR pertenecen acá, como I1 y S pertenecen acá. Entonces, lo dicho, vamos a suponer que esto fuese así. Entonces, bueno, supongamos que R es menor o igual que S. Para esto no hay pérdida de generalidad. Esto podemos suponerlo sin pérdida de generalidad, ¿de acuerdo? Una de estas dos combinaciones lineales tendrá una más o menos cantidad de vectores, ¿no? Supongamos que es S el que es más grande. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Entonces, X lo podemos expresar como X1 por X1 más XR por XR, y aquí
Pues aquí vamos a poner 0 por e raya x r más 1. Vamos a completarlo, ¿no? Vamos a completar con ceros. E raya x s. ¿Vale? Completamos con 0 para que ya tengan s vectores. Por otro lado, estos x raya sub i no tienen por qué coincidir. No tienen por qué coincidir todos. Puede haber algunos que sí, otros que no. Supongamos también que, pues por ejemplo, son x raya 1, vamos a llamar y sub 1, hasta e raya x y sub r, ¿vale? Son vectores de aquí, de los vectores de la combinación lineal de abajo, ¿vale? Tales que sub 1 coincide con e sub 1x, coincide con e barra y sub 1. Y pues eso, E2 coincide con E raya X y 2. Y así hasta EXR, que coincidirá con EX raya y sub R. Vale, ¿estos qué son? Pues son algunos de estos vectores, vamos a suponer, algunos de estos vectores de la combinación lineal de aquí, vamos a suponer, bueno, pues que algunos de estos vectores coinciden con estos, ¿vale? Algunos de estos vectores coinciden con estos. Algunos de los vectores raya coinciden con los E sub 1, E sub R. Vale. ¿Qué ocurriría entonces? Pues bueno, lo que tenemos es que tanto una combinación lineal como la otra son iguales a x. Entonces, entre ellas son iguales. ¿Qué ocurre? Pues que x1 por e1 más xr por xr será igual a y sub 1 por e raya x1 más y sub s por e raya x s. Bien. Pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a coger de aquí pues todos digamos, los sumandos correspondientes a estos vectores que coinciden, ¿vale? Y los vamos a expresar aquí. Tendré I1 por E raya X y 1 más I R por E raya X y R. Y aquí voy a tener el resto, ¿vale? El resto de vectores, pues bueno, voy a poner, por ejemplo, I R más 1 por E raya X y R más 1. Y así hasta llegar a I S, E raya X y S, ¿vale? Esto lo único que he hecho es utilizar ahora los subíndices estos porque tanto I1 como IR pues van a pertenecer a los subíndices del 1 al S y R más 1 hasta I S pues también van a pertenecer aquí de 1 a S, pero no van a ser ni el I1 ni el IR este, ¿vale? Estos son el resto. Entonces esto coincide pues, con X1 E raya 1 más XR E raya X. Pero ahora hemos dicho que este vector era E1 y este vector era ER. Así que podríamos también ver aquí que esto es X1 raya 1, no se raya, ¿vale? X1, aquí efectivamente me equivoqué también, ¿vale? Sería así, aquí era 1 X más XR, XR, y esto es igual a I1 por X1 más IR por ER, y estos se quedan, ¿vale? Pues así, R raya X y R más 1 más IS, R raya X y S, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Pues ahora vamos a coger esto y lo vamos a pasar restando al otro lado, de manera que nos quedaría X1
más xr menos ir por xr igual a i sub r más 1 de raya x y r más 1 más i y s por r raya x y s. Ahora bien, otra cosa que podemos hacer es ver que esto sería igual a x1 menos y1. O sea, eso sería igual a él mismo, ¿no? Pero podríamos sumarle también 0 por x y r más 1 más 0 por y s por raya x y s. Y esto sería igual, disculpar, aquí hemos dicho por 0. Esto sería más 0 por r raya x y s. Y es igual a i r más 1, r raya x y r más 1 más i s raya x y s. Y ahora pasamos estos también, todos estos, podemos pasar restando también al otro lado y nos quedaría que x sub 1 menos y1, x1 más xr menos ir por xr más menos i y r más 1 por e raya x y r más 1 más menos i y s por e raya x y s. Y esto sería igual al vector c. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí tenemos los vectores x1 hasta xr y tenemos también los vectores e raya x y r más 1 hasta e raya x y s. Pero bueno, habíamos dicho que estos eran precisamente e raya x y 1, e raya x y r. Así que este conjunto de vectores realmente es el conjunto de vectores e raya x1 a e raya xs. Y estos están contenidos en B. Y B es linealmente independiente. B es un conjunto de vectores linealmente independientes. Entonces, tenemos, por lo tanto, aquí arriba una combinación lineal, esto de aquí, es una combinación lineal de vectores de B igualada a cero y son linealmente independientes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que x1 menos y1 va a ser cero, xr hasta xr menos yr va a ser cero, es decir, todas estas coordenadas, todo esto va a ser cero, esto también va a ser cero, esto también va a ser cero, y sub i r más 1 va a ser cero, y, y sub i s va a ser cero. Es decir, que x sub 1 va a ser y sub 1, x hasta y sub r va a ser y sub r, y sub r más 1 va a ser cero, e y sub s va a ser cero. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que, como hemos visto, las componentes de los vectores, habíamos dicho que x era x1 e1 más xr er, ¿vale? Y aquí habíamos dicho que esto era y1 por x1 más ir por xr, y aquí es ir más 1 por xr más 1, perdón, aquí, raya y sub r más 1 más y, y s por e raya x y f, ¿vale? Y esto de aquí, pues bueno, como la r era más grande, pues, se podría ver también como 0 por e raya x y r más 1 más 0 por e raya x y s. Entonces, vemos que las componentes del vector, de los vectores, son las mismas, ¿sí? Es decir, que aquí, esto no era ahí,
era X. X, si X tiene dos combinaciones lineales, o se puede expresar como combinación lineal de dos conjuntos de vectores distintos de B, dos subconjuntos de vectores distintos de B, los coeficientes respecto a esas combinaciones lineales coinciden. Bien, esto es lo que queríamos ver. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, las bases cumplen estos requisitos que es lo que queríamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Pues a nosotros lo que nos va a interesar van a ser conjuntos, o lo que vamos a estudiar en este curso de álgebra lineal, van a ser espacios vectoriales que tengan bases de dimensión finita. O sea, bases o espacios vectoriales, lo que se van a llamar espacios vectoriales de dimensión finita. Es decir, espacios vectoriales que tengan bases que sean conjuntos finitos. Entonces esto lo vamos a escribir de la siguiente manera. Sea un espacio vectorial sobre un cuerpo conmutativo K, se dice que E tiene dimensión finita y existe un subconjunto de E tal que, por un lado, este conjunto es una base, por otro lado, B es un conjunto finito. Bien, alguien se puede estar preguntando, pero ¿existen espacios vectoriales que no tengan bases que sean finitas? Pues efectivamente, así es. Cuando un espacio vectorial no tiene bases finitas, se dice que es un espacio de dimensión infinita, ¿vale? Y sí, sí que existen, por ejemplo, el conjunto o el espacio de las aplicaciones continuas. El espacio de las aplicaciones continuas, por ejemplo, PAB, las aplicaciones continuas en un compacto, es un espacio vectorial de dimensión infinita. También, vale, por otro lado, podemos ver como ejemplos de espacios vectoriales o de bases de espacios vectoriales. Pues vamos a considerar los espacios Kn, ¿vale? Que veníamos viendo, con n mayor o igual que 1, ¿vale? Y K un cuerpo conmutativo. Pues aquí, si consideramos el conjunto formado por los vectores, estos son vectores de longitud n, estos conjuntos, o este conjunto, que lo voy a llamar B sub C, es una base de Kn y tiene n elementos. Bien. Mm, para probar esto, si X es un elemento de Kn, sabemos que X es X sub 1 hasta X sub n, y que esto se puede expresar como X sub 1 por este vector más X sub 2 por este vector más X sub n por este vector. Entonces, esto sí, además las componentes son únicas. Si X fuese pues Y sub 1 por este vector más Y sub 2 por este otro vector de la base más Y sub n por este otro vector, entonces X sería igual a Y sub 1 hasta Y sub n y X también sería igual a X sub 1 hasta X sub n. Pero, ¿sabes? Entonces tendríamos que estas dos nuplis
coincidirían. Pero sabemos que dos NU+ coinciden si solamente si lo hacen componente a componente. Entonces, como vemos, las coordenadas son únicas. ¿Vale? Bueno, esto directamente lo que ocurre es que estos vectores son linealmente independientes, ¿vale? Son un sistema generador, como hemos visto aquí. Hemos visto que el generado B sub C pues es todo Kn y son linealmente independientes, porque si tenemos lambda 1 por este vector, lambda 2 por este vector, más lambda sub n por este vector, igualado al vector 0, que ya vimos en otro vídeo que era este, pues entonces lo que ocurriría es que esta suma, la suma de aquí, es este vector, sería igual al vector 0, 0, 0. Y como hemos dicho, dos componentes son igual, dos uplas son iguales y solamente si coinciden componente a componente. Esto implicaría que cada uno de los coeficientes pues, serían iguales a 0. Lo que viene y cuando se cumple esto, pues lo que decimos es que son linealmente independientes. Entonces, B sub C es linealmente independiente. Esto significa, por lo tanto, que este conjunto es una base. Por último, vamos a ver otro ejemplo aquí. Vamos a ver otro ejemplo aquí, que es el de los polinomios, ¿vale? Polinomios de grado, vamos a llamarlos polinomios de grado R, ¿vale? Todos los polinomios de grado R. Son de grado menor o igual que R. Son polinomios con coeficientes en K, tales que el grado del polinomio es menor o igual que R. O sea, un polinomio de grado R sabemos que es de la forma, con coeficientes en K, es de esta forma. Y, bueno, a sub 0 hasta a sub R son coeficientes, ¿vale? Pues son polinomios de este tipo. Bueno, pues vamos a ver que este también es un espacio de dimensión finita. Vamos a considerar este conjunto. Este conjunto es base de ARX. Esto es un espacio de dimensión finita. Vamos a ver que esto efectivamente es así, pero casi lo tenemos. Si P es un polinomio de grado menor o igual que R, pues como hemos dicho tendrá que ser de esta forma. Pero entonces aquí ya estamos expresando, como veis, como combinación lineal de los elementos de esta base, porque esto es igual a 0 por 1, pues a sub 1 por X, más a sub R por X a la E. Lo que queda ver es que este conjunto de vectores es linealmente independiente. Creo que ya lo vimos en algún otro vídeo, pero si tuviésemos una combinación lineal que fuese idénticamente cero, ¿qué estaría ocurriendo aquí? Pues que entonces tendríamos un polinomio, eso sí, esto es un cuerpo conmutativo, ¿eh? Es cuerpo conmutativo, pues tendríamos un polinomio sobre un cuerpo conmutativo con coeficientes en un cuerpo conmutativo, que como es idénticamente cero, tiene más de r raíces. Tiene más de r raíces. Pero un polinomio de grado r, o de grado menos igual que r, que tenga más raíces que el grado, si los coeficientes están sobre un cuerpo conmutativo, en realidad sobre un dominio de integridad, entonces el polinomio es ser idénticamente cero. Es decir, el polinomio que tiene coeficientes todos cero. No obstante, si se quiere, otra manera de verlo es, otra manera de verlo sería evaluar el polinomio. Evaluamos este polinomio
en x igual a cero. Y de aquí obtenemos que lambda r es, o que lambda 0 es cero. Ahora evaluamos, ¿vale? Entonces, como lambda 0 es cero, nos quedaría que nuestro polinomio es este, ¿vale? Este polinomio se puede expresar como el producto de estos dos polinomios. ¿Vale? Y este polinomio estamos diciendo que es idénticamente cero. Como x no es idénticamente cero y estamos en k de x, a de x es dominio de integridad, ya que k es cuerpo, ¿vale? Esto lo veremos si llego a grabar vídeos de un curso de álgebra abstracta, pues veremos que el anillo de polinomios pues solo puede ser un cuerpo, o es un cuerpo si solamente si, perdón, el anillo de polinomios es un dominio de integridad si solamente si k es un cuerpo. Bien, en este caso, ¿vale? Pues lo que va a ocurrir, o mejor dicho, bueno, caso un cuerpo, perdón, el anillo de polinomios es dominio de integridad si el conjunto de coeficientes es dominio de integridad. Como K es un cuerpo, pues K es un dominio de integridad, entonces cada X es dominio de integridad. Si tienes el producto de dos elementos de un dominio de integridad igualado a cero, entonces X es idénticamente cero o anda uno más anda 2 por X, alguno de los dos factores tiene que ser idénticamente cero. Como X no es idénticamente cero, entonces el que es idénticamente cero es este polinomio. Y de nuevo ahora si lo evaluamos en cero, entonces nos queda lambda 1 igual a cero. De manera inductiva podemos seguir haciendo esto lo podemos seguir haciendo obteniendo que lambda 2 es cero hasta que lambda r es cero. Por lo tanto, como queríamos ver, efectivamente la única manera que un polinomio sea idénticamente cero es que sus coeficientes sean todos cero. Bien, por lo tanto, este conjunto, el conjunto de polinomios 1x hasta x elevado a r, es una base también de Kr. Por lo tanto, Kr es también un espacio vectorial de dimensión finita. Así que hemos visto los espacios Kn y Kr. Estos son espacios de dimensión finita y hay algún espacio de dimensión infinita, como puede ser el conjunto de las funciones, pero también podríamos tener otros espacios vectoriales de dimensión finita, como por ejemplo, de dimensión infinita, como por ejemplo puede ser R como Q espacio vectorial. Q es cuerpo conmutativo, ¿eh? Y R con la suma y producto por números racionales usual, o sea, un número racional por X sería el producto, se define como el producto normal, y X más Y, pues la suma de los reales, y esto, producto de racionales por reales, ¿vale? Pues esto tiene estructura de espacio vectorial, es un espacio vectorial. Entonces, lo que ocurriría, uno de los resultados que vamos a ver, se lo vamos a ver más adelante, lo que vamos a ver es que los espacios vectoriales tienen, los espacios vectoriales que son de dimensión finita, tienen todas sus bases con la misma cantidad de elementos. Entonces, eh, aparte de eso, todo espacio vectorial, eh, si es un espacio vectorial de dimensión finita, entonces para cualquier B base, todas tienen la misma cantidad de elementos. Esto lo veremos en el siguiente vídeo.
Entonces, da un espacio vectorial de dimensión finita, pues a los elementos de una de sus bases se le va a llamar su dimensión. Dimensión E, número de elementos de una base, ¿vale? No ser un número natural, ya que estamos hablando de un espacio vectorial de dimensión finita. Además, demostraremos también en otros vídeos que si n es la dimensión de un espacio vectorial, entonces, y esto es un número natural, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a ser lo que llamaremos isomorfo a Kn. Es decir, va a existir F, una aplicación de Kn biyectiva, al que preserva las operaciones, ¿no? F de U más V va a ser F de U más F de V, y F de lambda por U va a ser lambda por F de U. Esto para cualesquiera U y V de E, para cualquier lambda de, ¿vale? Entonces, E, K espacio vectorial, si es un K espacio vectorial y de dimensión finita, entonces E es isomorfo a esto, es decir, existe una aplicación biyectiva cumpliendo esto. Si R como Q espacio vectorial fuera de dimensión finita, sería R isomorfo a Qn. Vamos a suponer que si R fuera un espacio vectorial de dimensión finita sobre Q, pues R sería isomorfo a Qn. Entonces existiría F de R en Qn biyección. O lo que es lo mismo, pues estaríamos diciendo, ¿vale? Que R es biyectivo a Qn. Y se sabe, bueno, se puede demostrar que Qn es biyectivo con Q, biyectivo. Entonces, una biyección G. Entonces, al hacer G compuesto con F, sería R compuesto con Q. Y como F y G son biyecciones, entonces existiría una biyección entre R y Q. Pero esto es una contradicción. Sabemos por el teorema de Cantor que no puede existir una biyección entre R y Q, ¿vale? O también, si queréis, existe una biyección entre Qn y Q. Q sería biyectivo a los números naturales. Bien, entonces, lo que existiría aquí, por defecto, sería una biyección entre R y los números naturales. Y esto es lo que nos dice el teorema de Cantor que no puede ocurrir. Bien, entonces, básicamente, entonces, R como o espacio vectorial es de dimensión infinita. Bien, pues bueno, hasta aquí, hasta este vídeo, hemos visto esta primera parte. Ahora en la siguiente parte lo que vamos a ver son unas propiedades muy importantes acerca de las bases. Como he dicho, es fundamental ver que todas las bases de un espacio vectorial pues tienen la misma cantidad de elementos. Vamos a ver eso. Y por otro lado, también lo que vamos a ver es si siempre existe una base. Porque claro, en principio he puesto algunos ejemplos de espacios vectoriales donde hemos encontrado bases. Pero esto se podría asegurar para cualquier espacio vectorial. Porque eso es lo que vamos a ver. Aparte de esto, vamos a ver cómo a partir de un conjunto de vectores linealmente independientes, siempre vamos a poder completarlo para obtener una base. Y también un conjunto que sea un sistema de generadores, pues se va a poder reducir para obtener una base. O sea, se va a poder encontrar un subconjunto de esos vectores que formen base. De manera que siempre que tengamos un sistema generador, pues siempre podamos obtener una base a partir de ellos. Y siempre que obtengamos un conjunto de vectores linealmente independientes, siempre podamos obtener una base a partir de ellos. Esto lo veremos en el siguiente vídeo y serán unos teoremas muy importantes que se van a utilizar a lo largo de todo el curso.
Pues nada, muchas gracias y cualquier comentario lo podéis hacer en el vídeo. Un saludo y nos vemos en siguientes vídeos.